Minutos nada más. De acuerdo, Luis quiere 5 minutos. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la película? ¿O quiere ver otro cachito, otros 5 minutos? ¿Cómo la ven? Efraín, ¿tú quieres comentar o quieres ver otro cachito? No, doctor, yo quiero preguntarle algo referente a la. Sí, adelante, Efraín. Creo que se le fue el sonido a Efraín. O se le cayó la conexión, ya no lo veo por acá. ¿Alguien más, compañeros, en lo que pasa el de los tamales? Ahí está Efraín. Adelante, Efraín. Sí, le comentaba, doctor, que yo tengo una pequeña duda de la presentación para dentro de 8 días. Nos toca junto con Geraldine la clase exponer sobre el proyecto Carapan. Entonces, mi duda es, o la duda que tenemos es, concretamente, ¿qué es lo que usted ocupa para la exposición de la siguiente clase? Bueno, en el plano formal estoy esperando que hagan una presentación en PowerPoint y algún resumen. Y en el plano ya digamos de contenido, lo que quiero es que hagan una interpretación del proyecto Carapan, lo entiendan ustedes como miembros de la comunidad de Carapan y me digan qué es lo que ustedes ven en ese proyecto, cómo la gente que participó en este proyecto se vinculó con la comunidad y si esas estrategias fueron exitosas o no. A la luz de los resultados, pues evidentemente nos podemos dar cuenta si fue exitoso o no, pero básicamente es que hagan una lectura crítica acerca de este proyecto, que además es un proyecto pionero en los intentos de castellanización de la población indígena. ¿Tienen alguna duda más o ya con eso está bien? Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos enfocando propiamente a la parte educativa. Ok. Por eso la pregunta por si no teníamos contemplado sobre la proyección o el impacto que tuvo. Nosotros nos estábamos platicando propiamente la parte educativa, pero ya con lo que usted nos comenta, pues ya a lo mejor ya hay más ideas para la exposición. Sí, en la parte educativa yo creo que lo interesante es esta forma de concebir la educación y que la educación o la escolarización más bien hacia la población indígena se concebía como llevar a los indios el conocimiento, agua y jabón. Entonces es muy interesante lo que plantean ellos. Hay otro educador que seguramente Geraldine conoce porque me parece que es maestra, y no sé si tú también seas maestro, Efraín. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Sí, así es. Ok, bueno, toda la parte de esta educación formalista, ¿no? Que entendía que las personas eran libros en blanco y que había que darles conocimiento, ¿no? Entonces eso es muy interesante y yo quiero que ustedes lo planteen a partir de esas reflexiones precisamente, ¿no? Aquí vamos a hacer un diálogo acerca de ese tema. La perspectiva educativa también es muy interesante, ¿no? Porque generalmente se enfocaba en 3 cosas, en los proyectos productivos, en el deporte y en la educación, ¿verdad? Entonces, la mayoría creo que de los que están aquí tienen alguna experiencia con el magisterio. Luis, por ejemplo, pues ustedes lo saben, pertenece al magisterio, entonces vamos a poder hacer una conversación muy interesante. ¿Sale? Muy bien, gracias. Adelante. Maestro, buenos días. Hola Geraldine. Nada más me conecté para Buenos la días. duda. Sí, es lo que vi, pues me habías pedido permiso. Sí, lo que puede que todavía no salgo, como estoy a media hora de Cherán.
Ajá. Me dijeron a las 8:30 pasamos por ti, por eso dije alcanzo a conectarme un ratito, nada más que no me dejaba entrar a la página. Sí, hombre, perdimos media hora, pero ya ni modo. Sí, lo mismo que comentaba el compañero, Aarón, como usted nos había dicho que nos iban a mandar como una tipo síntesis del proyecto, por eso ya nos quedamos de qué es lo que vamos a hacer. Ah, no, síntesis no, esas las tienen que hacer ustedes. Pero sí, lo que quiero es que ustedes expresen las ideas que les trae ese proyecto, ¿no? Ustedes como miembros de esta comunidad en la que se aplicó este proyecto, ¿cómo lo ven, no? Porque tenemos la perspectiva en ese texto de Moisés Sáenz y de la gente que estuvo ahí, ¿verdad? Ese es su informe de campo, de lo que hicieron ellos. Pero ustedes como miembros de la comunidad de Carapan, ¿cómo lo ven? Y sobre todo les digo, este tema de la castellanización inicia precisamente con este y otro proyecto que se intentó en el Valle del Mezquital. Entonces es interesante ver qué ha pasado en Carapan a raíz de ese proyecto o qué no ha pasado, ¿no? Eso es interesante. ¿Sale? Pero no se preocupen, el proyecto y la lectura, la vamos a debatir aquí en clase. ¿Sí, Geraldine? ¿O tienes algún otro comentario? Pues sí, ya, así ya, si nos surgen más dudas, pues ya lo voy a estar molestando. Claro, sí, me puedes escribir. Y otra cosa nada más para comentarle, no sé si el compañero Stein se comunicó con usted ayer. Y a mí el compañero Stein, no sé por qué motivos no se pueda conectar, y la compañera Dulce creo tiene a su hija enferma y que la va a llevar al doctor. Ah, bueno, no se contactó ninguno de los dos conmigo, pero bueno, qué bueno que me avisas. Sí, sería todo entonces, sí. Ahora sí ya los dejo. No, mucha suerte. Nos vemos. Hasta luego. Adelante, Luis. Gracias, profe. Compañeros, buenos días a todos. ¿Cómo están? Lo estoy escuchando, que andan muy bien todos. Bueno, vamos a iniciar para yo no perder un poquito más de tiempo. El día de hoy, el profe me pidió compartir esta clase con ustedes. Ya veíamos en las clases pasadas, retomando muchos aspectos, o hemos venido retomando muchos aspectos de la vida práctica, ¿no? De nuestra vida, de mi vida, de la vida de ustedes, de la vida de la mayoría de gente. Muchos aspectos, ¿no? Muchos elementos que compartimos y que muchas de las veces pensamos que son como elementos aparte, ¿no? De nuestra vida. Pero que esos elementos a la vez están separados, ¿no? De la parte, por ejemplo, ahorita estamos en lo educativo, ¿no? Y no tendría nada que ver en este caso como la religión, como lo que vamos a tocar y como los otros puntos que hemos venido tocando. Pero luego, analizando la situación, vemos que pues sí tiene mucha relación, ¿no? Y que todas estas, conocer qué hay detrás de eso que nosotros venimos representando, venimos reproduciendo, venimos viviendo y a la vez transmitiendo, detrás de cada de ese elemento hay toda una historia y que es muy interesante conocerla y que tenemos que conocerla. Y cuando conocemos esa parte, esto nos hace identificarnos más, nos hace quererla más, nos hace apropiarnos, ¿no? Desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva que de alguna manera teníamos, sino desde otra perspectiva nos hace quererla más. Y les digo, y también la gran relación que se tiene, pues, que de alguna manera actividades o símbolos o elementos que yo les decía en un primer momento,
pensamos que nada tiene que ver en nuestra vida, pero que sí realmente vemos cómo están muy... la importancia que tiene nuestra vida y cómo nuestra vida, para que veamos, nuestra vida es determinada, incluso nuestras emociones, nuestra felicidad, todo esto juega un papel muy interesante, ¿vale? Bueno, el día de hoy les digo, vamos a ver la historia de la Virgen de Guadalupe, de alguna manera. Yo les decía la vez pasada, no sé si recuerdan, que ya tocábamos como este punto, pero de una manera más general. Y como les decía, que es de alguna manera todo, hay que explicárnoslo desde lo social, ¿sí? Nosotros somos personas o personajes o entes o individuos completamente sociales, y todo lo que de alguna manera nos encierra nuestra manera, a ver, una es la parte física y otra parte es la parte consciente, la parte de las ideas, la parte de las emociones. Todo eso lo tenemos acá y eso es lo que no se ve, ¿sí? Tenemos esta parte física que se ve y esto que está acá adentro que no se ve. Pero todo eso, de alguna manera, que nos compone, desde la parte física a la parte que no se ve, todo lo que hay, la mayoría de cosas que hay en el exterior de la parte física, pues es social, ¿no? La gente inventa estas cosas para protegerte de frío y eso es puramente social. También la misma sociedad ha inventado este lenguaje que nosotros estamos utilizando y eso es puramente social. También gran parte de las ideas que traemos acá adentro son elementos puramente sociales, ¿sale? Bueno, ahorita a ver si podemos aterrizar esto que les estoy diciendo. Y si van saliendo dudas, adelante. Vamos a ver 3 versiones diferentes de un mismo elemento, ¿sí? 3. La primera va a ser pues la versión católica y es la que todos conocemos relacionados a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Esa va a ser la primera, la versión católica. La segunda va a ser una versión antagónica, o sea, opuesta a la religión católica, ¿sí? Y que ya el profe le pasó ahí algunos elementos, que es muy interesante también, no lo veamos así como algo malo. Y la tercera opción es una, a lo mejor, no es nueva, porque esta versión pues retoman desde lo histórico, ¿no? Pero le podemos decir es nueva porque es como lo más actual y es lo que vamos a escuchar mucho, ¿sale? Bueno, les digo una vez más, repito, la versión católica, la que todos conocemos, la versión antagonista, contraria a la religión católica, y esta nueva versión alimentada y vista desde la historia, desde la antropología, desde lo social, desde lo filosófico, y todos esos elementos se conjugan para hacer la tercera versión. Nosotros, les digo una vez más, pues esto es la Virgen de Guadalupe es un elemento y un símbolo que nos ha sido transmitido y lo vamos a seguir transmitiendo, consciente o inconscientemente, pero es una adoración hacia un símbolo que significa mucho para México, ¿sí? Y que hoy en día México se considera, o parte de esa mexicanidad, parte de lo que nos identifica como mexicanos, pues son símbolos, ¿no? Y uno de esos símbolos es la Virgen de Guadalupe. Entonces, vemos la importancia que tiene un elemento, un símbolo como tal. Bueno. La primera versión, pues la tenemos aquí, ¿no? Que es la versión católica y que es la que todos conocemos, donde pues a través de lo que nos han contado o de las películas que hemos nosotros podido ver, que hay muchas, o de lo que nos comentan en la iglesia, ¿no? En
en las misas o lo que escuchamos, todo eso tenemos esta versión bien presente todos. Y que de alguna manera no es malo, o sea, es parte de la, como de la colectividad, lo que yo les decía, de lo social, porque nos movemos en un mundo social, ¿sí? Entonces, esta versión es la que la mayoría tenemos. Bueno, de entrada, pues donde nos dan desde la fecha, nos dan el lugar, nos dan quién son, quién participa, ¿no? O quién está inmiscuido, pues la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, el primer obispo, que era Fray Juan de Zumárraga, que es al que Juan Diego va a ver y al que convence. ¿Y cómo lo convence? Que pues los elementos, ¿no? Que Juan Diego traía su ayate, la Virgen se le aparece, no una, nos narra 3 ocasiones. En esas 3 ocasiones, pues al final le da las rosas de Castilla, pone la Virgen sus manos sobre las rosas, y al momento que va Juan Diego con Juan Fray de Zumárraga, pues extiende su ayate, ¿no? Y en el ayate queda impresa, o queda la imagen pues plasmada, la imagen de Guadalupe, que es el que hoy en día se tiene en la basílica, ¿no? El ayate, ese ayate donde quedó plasmada, y pues a raíz de eso, pues se deriva todo esto, ¿no? La aparición de la Virgen de Guadalupe, y ese es el sustento, ¿sí? Ese es el sustento teórico, y es parte de la teología, que la vez pasada les decía, como parte de los elementos que sostienen esta versión, ¿no? Bueno, eso es muy interesante y tenemos que conocerlos. Por ejemplo, han escuchado hablar sobre el Nican Mopogua. El Nican Mopogua es ese librito, ¿sí? Ese librito donde viene todo esto que yo les estoy contando. Esto tampoco no se lo sacan de la manga, ¿eh? Entonces, así como nosotros, cuando nos referimos a al estudio de los purépechas con la relación de Michoacán en la mano, y decimos, es que aquí dice tal situación, y el que de alguna manera se le atribuye la relación de Michoacán, pues es al Fray Jerónimo de Alcalá, ¿sí? Eso es importante mencionarles esto porque ahorita lo vamos a ver. Bueno, regresándonos. El Nican Mopogua, les digo, es ese librito donde viene plasmado todo lo referente a la Virgen de Guadalupe, todo esto así detalle por detalle. Viene en náhuatl, que era la lengua imperante en ese momento, y viene en español. En náhuatl lo mencionan como una de las versiones más bonitas que existen. Tendríamos que conocer el náhuatl, pues, para poder interpretar ese texto desde su perspectiva, ¿sí? Eso también es muy interesante. Les digo una vez más, estudiosos como este amigo de Miguel León de Portilla, que es uno de los precursores o de los estudiosos más férreos de nuestros pueblos mesoamericanos. Y él tuvo la oportunidad de buscar y de conocer desde adentro, desde el náhuatl, esta versión del Nican Mopogua, y él, de sus palabras, precisamente, es lo que conocemos que es una de las versiones más hermosas, es casi poética, ¿sí? Bueno. Esto que le estoy diciendo del Nican Mopogua, normalmente nosotros no lo conocemos. Esa es la parte teológica, ¿sí? Y que es muy interesante que nosotros conozcamos. Les digo una vez más, normalmente nosotros conocemos como lo que nos dicen en misa, y en misa nos enseñan a hacer el ritual, ¿sí? No lo que hay detrás de,
En misa no nos dan teología, ¿sí? Solo exclusivamente como van formando como pues, lo que es los seminaristas, ¿no? A ellos sí les dan teología. A nosotros no, al pueblo en general no se nos da teología. Entonces la importancia de la teología que hay para poder entender las cosas. Y el Nican Mopowa es parte de esa teología. Bueno, hasta aquí les digo, todo esto que les digo, les vengo comentando, pues esto normalmente lo conocemos, pero desde afuera, desde la parte práctica, ¿sí? Pero desde la parte teológica, que es el Nican Mopowa, no lo conocemos, nada más conocemos lo de afuera. Y que pues le digo, es algo que nos llegó a nosotros, a nuestro imaginario, y que nosotros lo reproducimos cada 12 de diciembre y también lo transmitimos. ¿Sale? Es un conocimiento que va así. Bueno. Todos estos elementos que yo les decía son muy interesantes y son muy importantes para poder entender las cosas. La otra versión, que es la que tenemos aquí, que es la versión antagonista o la versión contraria a la religión católica, opuesta, pues. Y que ya el profe les pasó unos fragmentos. Es muy interesante, se llama, está basada en, o está su principal elemento, pues es una película que se llama El Nuevo Mundo, y que fue grabada en 1976, fue, cuando no la dejan ver, ¿cómo se llama? Me olvidó, fue la palabra. Fue vetada. Fue vetada muchos años, y casi se borra del colectivo, del conocimiento, pues, colectivo. Entonces, hoy en día, pues, se recupera y toda esta parte, ¿no? Pero es muy interesante, a ver, también entendamos que es una película, y esta película, pues, de alguna manera, los guionistas, los productor y toda esta parte, pues, le echa muchos elementos para hacerla más dramática, ¿sí? Pero nosotros aquí lo interesante es que ubiquemos como los elementos principales, y que son los que de alguna manera le dan sentido, ¿sí? a la película, y también nos describen y nos invitan a verla desde otra perspectiva, ¿vale? Bueno, entonces por ahí los que tengan la oportunidad de verla, véanla, está muy interesante, porque tiene... Sobre todo, nosotros comentábamos con el profe, los diálogos que tienen entre los actores. A ver, los personajes principales, pues es el fraile que tenemos aquí. Es este personaje que es un pintor. Y el otro personaje que también representa a la modelo que ahorita les digo en cuál sentido. Estos son los tres personajes casi como los principales, y en ellos recaen muchos diálogos. Y los diálogos que hacen son muy interesantes, son muy filosóficos, te llevan a reflexionar muchas de las veces, ¿eh? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, es muy interesante. Se las explico así muy rápido. Precisamente la película empieza donde el fraile va a buscar como a los originarios, porque los originarios abandonan los sitios, abandonan los pueblos, pues abandonan sus asentamientos naturales y se van y se refugian en los montes, se refugian en las cuevas, se refugian, quieren aparte pues estar cuando llegan los españoles, y eso es un dato verídico, eso no es mentira. Desde el momento que los españoles llegan a los pueblos y se apoderan de ellos, y empieza la construcción de nuevos pueblos donde, según la percepción de los frailes, debería de ser, ¿sí? Por ejemplo, Naranja, pues Naranja aquí originalmente estaba allá a la salida. Entonces, al momento de llegar, los españoles nos traen a Naranja que actualmente estamos. Bueno, eso, y esas historias es en todos los pueblos, ¿eh? Todos los pueblos normalmente decimos, es que nuestro pueblo originalmente no era aquí, sino era allá, o era acá, o era acá. Bueno, eso ubíquenlo también en sus pueblos. Esos son datos, les digo, son datos históricos que existen y que retoma la película. La película lo retoma y dice, empieza donde precisamente es ir a buscar a los originarios que están escondidos pues en diferentes áreas, ¿no? Y la intención es bajarlos. Al momento que ellos llegan, o sea, cuando se da todo ese proceso,
pues son procesos bien duros, ¿no? Son procesos muy complicados cuando este elemento, que en este caso los originarios estaban y tenían toda una cosmovisión y toda una explicación del mundo y toda una organización, cuando viene alguien más y elimina esto, pues no fue así algo tan sencillo, ¿no? O sea, hubo choques, hubo fricciones, porque este quería imponer sobre este, pues toda su manera de ver las cosas, su manera de percibir, su manera de explicarse el mundo. Entonces eso es bien complicado, ¿eh? Si hoy en día nosotros estamos aquí o estamos aquí y llega alguien más y nos dice, ¿sabes qué? Esos elementos ya no sirven. ¡Pum! Entonces siempre hay una resistencia. Va a haber una resistencia de esta parte hacia este, hacia las ideas de este, ¿sí? Entonces es un proceso bien complicado, es un proceso donde hay fricción, donde este de alguna manera tiene que suprimir a este y quedarse así, ¿sí? Entonces eso pasó precisamente. Yo les digo, si hoy en la contemporaneidad viene alguien y nos mueve todo, y nos dice, no hay que pensar en esto, hay que pensarlo ahora van a ser de esta manera, ahora todo, hay un choque ahí entre emociones, pensamientos, sensaciones y demás. Bueno, entonces eso pasó, eso no fue algo tan simple. Por eso precisamente, y el objetivo también entendamos que el objetivo de los frailes era venir a suprimir o de alguna manera a guiar espiritualmente todo un pueblo, ¿no? Entonces eso no es tan simple. Y ellos traían un objetivo bien claro. Entonces, al momento de llegar aquí y encontrarse con todo eso, tenían que buscar estrategias, o sea, decir, oye, pues si no funciona así, ahora ¿cómo le hago? Bueno, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer aquello. Entonces, no es muy ajeno decir, pues, vinieron estos señores, se involucraron y veían cierta manera de adoración, pues, suprimir, ¿no? Por eso tenemos tanta suplantación. Por ejemplo, decimos que todos nuestros ritos y todas nuestras fiestas, pues, de alguna manera ya los suplantaron y pusieron, simplemente lo que hicieron es cambiar de deidad, o cambiar de patrón, o cambiar de esto, ¿sí? Adoraban esto, pues ya adoran esto, pero en el mismo tiempo, en la misma fecha, con las mismas dinámicas, y nada más que permeado con la religión católica, y eso es muy interesante, y hoy en día nuestros pueblos se explican desde ahí, lo que yo les decía la vez pasada, con esa mezcla de elementos, ¿no? Que tenemos, y eso es muy interesante. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pues eso que les estoy narrando. Precisamente el fraile traía su visión y el objetivo bien claro. Pues la gente se resistía, no fue fácil. Él buscando esa dinámica, pues encuentra al pintor, ¿no? Y el pintor que obviamente indígena y que era uno de los aprendices, pues más, obviamente al momento que ellos llegan aquí, pues tienen que crear desde las pinturas, obras, todo el arte sacro que hoy conocemos, pues todas las pinturas. ¿Quién pintó, por ejemplo, los templos? En mi pueblo hay un artesón pintado en la parte de arriba, hermosísimo, o sea, con una técnica hermosísima. Con detalles fenomenales, hay todo un libro, no hay uno, sino hay como 2 libros nada más explicando esa parte. Les explico rápidamente aquí en naranja, la iglesia está pensada en la Virgen en la Virgen María, en la Asunción de la Virgen María. Entonces, desde el altar está pensado para que ella quede en la parte de arriba, y todo el techo o la nave de la parte de arriba está pensada y como si fuese el cielo, esperando la Asunción de María, ¿sí? Entonces todo eso está conectado, y ya la parte de arriba pues vemos todos los ángeles, querubines, todos esperando a María, la Asunción de María. Entonces eso es algo bien, es un arte, imagínate, o sea, es algo muy, muy bonito. Y quien tenga la oportunidad, venga, échese hay una volteadita y lo va a ver, ahí está. Y eso se repite también en otros pueblos, ¿eh? Bueno, ¿a dónde voy? ¿Y quién pintó eso? Pues obviamente nuestros antepasados, ¿no? Guiados y alimentados y con algunas técnicas ya de aquí y otras de allá, y se mezclaron las cosas y ahí está. La película retoma eso. Y tenemos aquí precisamente al fraile viendo al pintor. Y se le ocurre pintar una Virgen Morena. Y pues se lanza, ¿no? En la búsqueda. Y la encuentran, que son los diálogos que tenemos aquí.
Y pues empieza el trabajo, ¿no? El pintor hace lo propio, aquí lo vemos pintándola, vemos a la parte de acá a la modelo posando. Él pues se la lleva a la iglesia y pues empieza, ¿no? Y ahora el encargo del fraile es pintar algo nuevo, algo novedoso, pues, y que a la vez representara. En la historia nos dice pues que él es náhuatl, entonces, o originario, pues, de alguna manera. Aguas, aquí está hablado en purépecha, porque se hicieron las locaciones o la filmación aquí en la región Lago. Entonces también es algo muy interesante. Bueno, desde eso, pues él la pinta, ¿no? Aquí tenemos la imagen, la termina, ya tenemos la imagen lista, tenemos a la modelo y tenemos al pintor. Y se la da. Ya le dice el pintor, bueno, yo terminé, te entrego lo que tú me pediste, ¿no? Te entrego la imagen lista y ahí está. Y el fraile le dice, no, se te apareció a ti. Y pues es cuando él saca de onda, ¿no? Al pintor, le dice, ¿cómo se me va a aparecer a mí? Dice, sí, vamos a imaginar y a compartir la idea de que a ti se te pintó y tú eres el que la tiene que difundir. Y lo obliga. Él obviamente dice no, porque eso es traicionar a los míos, porque vemos que hay estas fricciones, vemos que hay estas luchas, y eso es unirme contigo para traicionar a los míos. Entonces él le dice, pues, un diálogo es muy interesante, ¿no? Como lo que tenemos acá. Él dice, por el bien de los tuyos tienes que traicionarlos. Es necesario evitar el levantamiento para que tu raza siga viviendo. Al virrey le interesa exterminarlos y esta es una oportunidad. Si no somos nosotros los que dominamos, serán los portugueses, los ingleses, los holandeses. Recordando que en ese momento, les digo, en esas fricciones siempre hay sublevación, hay siempre como el que se rebela, ¿no? Obviamente los de aquí, según la historia empezaba a gestarse todos estos movimientos de rebeldía y se iban a rebelar contra la religión católica. Entonces, el fraile fue orillado también a esa parte y toma la decisión de hacer esto. Y además, si vemos también el contexto internacional, pues el contexto internacional también dominaban los portugueses, ¿no? Todos querían venir al Nuevo Mundo a buscar riquezas. Y que fue lo que hicieron en todo el continente latinoamericano. Al norte llegaron por los ingleses, ¿no? De ahí que Estados Unidos pues tenga en su lengua natal el inglés, ¿no? Aquí llegaron los españoles. Al sur de América Latina pues también llegaron las otras culturas como portugueses, ¿sí? Y fueron ahí mezclándose cada uno y todos buscando riqueza, ¿sí? Enriqueciéndose. Bueno, el fraile lo ve desde esta perspectiva y dice que el virrey quería exterminar a la gente de aquí. Entonces, y que si se rebelaban era un momento para mandar y avasallar a todos y matar a todos, por así decirlo. Recordando que ya ahí estaba consolidado también el reino, en este caso Nueva España, ¿no? Ya era fuerte, ya habían pasado algunos años de la conquista. Y y les digo, estos elementos son muy interesantes si retoma la película de la vida real o de la historia. Bueno, presiona en este caso al pintor y lo hace que haga, y ya pues el pintor empieza como en esta dinámica, ¿no? De imaginar cómo lo van a hacer, lo presentan primero él se lo presenta a sus iguales, por así decirlo, ¿no? A los demás indígenas, y se dan las cosas. En un segundo momento lo presenta en una misa, que es la que tenemos aquí, donde hay españoles, hay criollos, están los representantes del clero, está el pueblo, y hacen esa aparición, ¿no? Lo comentan así. Entonces eso empieza a generar ruido, empieza a generar emociones, empieza a generar todo esto, y pues al final se compra la idea, ¿no? Se queda como tal, se queda como ese milagro, y empieza la producción de vírgenes, ¿no? La misma virgen, pues todos empiezan a reproducirla. Aquí yo les decía, como es una película y es muy interesante, pues los productores le ponen ciertos dramas o criterios no dramáticos. Al final la película misma, pues en este caso el pintor quería irse, ¿no? Del lugar, porque pues ya hizo el trabajo, ya hizo todo esto y quería llevarse la modelo.
Y lo que hace el fraile, pues los manda a matar y luego los manda a quemar. Y porque pues al fraile no le convenía que existieran las evidencias como tal, ¿no? Que la mujer no saliera porque pues, sí, le iba a ver la gente y la iba a identificar, ¿no? Con la imagen. Entonces, todo un conflicto ahí. Y al final, pues empieza todo este ritual de esa adoración o esa evocación de esta Virgen, y pues empiezan todo, ¿no? Lo que hoy en día, lo que un día conocemos y que lo representan aquí, pero que si lo trasladamos a la actualidad, pues es prácticamente lo mismo. Bueno, eso es de manera general. La película, y al final también matan al fraile porque pues es un elemento, ¿no? que tiene que eliminarse para poder ser creíble todo. Bueno, les digo, tiene tintes dramáticos, no nos vayamos con esos, vayámonos con así como lo elemental, todos estos elementos históricos que toma y retoma la película. La tercera versión, la que yo les decía, pues precisamente les digo, esta está basada, está montada y está sustentada pues a través de la historia, a través de los códices, a través de los elementos que participan, de qué había detrás de todo eso, ¿no? De parte social, puramente social. Todos los símbolos, el contexto, el pretexto, lo que le llaman, ¿no? Desde la visión, obviamente, náhuatl. La vez pasada yo les decía, les hacía la comparativa de Tonantzin, ¿sí? Y cómo de alguna manera Tonantzin va evolucionando y va siendo hoy en día la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué se atreven a decir eso? Bueno, retomando, yo les decía, tenemos que retomar esta parte de que nuestra cultura, como todas las culturas mesoamericanas, comparten una evocación hacia la madre, ¿sí? Eso se debe obviamente a que son culturas agrícolas, ¿sale? López Austin nos dice eso, López Austin nos dice que nosotros tenemos ese arraigo, esa manera de interpretar el mundo siempre a partir o como elemento principal o partiendo del elemento de la mamá. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día nosotros, y lo compone en mí, está en ustedes y está en la mayoría, que siempre que llegamos a nuestras casas, lo primero que preguntamos a los que todavía tienen mamá, ¿dónde está mi mamá? O sea, siempre nos explicamos el mundo a partir de eso, ¿no? Y tenemos muy arraigado este elemento. ¿Y a qué se debe? Bueno, López Austin nos dice que nuestras culturas ancestrales o todas las mesoamericanas, como son culturas agrícolas, dependen de la naturaleza, dependen de la tierra para poder subsistir y para poder seguir generando vida, ¿sí? Entonces, eso nos hace o nos arraiga mucho, pues, a la tierra, por eso le decimos a la madre tierra, ¿sí? Y esto, de alguna manera, pues, lo representamos, por ejemplo, nosotros como purépechas en Cueráperi, ¿sí? Otros en Tonantzin, otros en tal, pero que en fin de cuentas es esa evocación a nuestra madre, ¿sale? Entonces, eso es algo muy interesante. Bueno, les digo, toda esta tercera versión está basada, les decía una vez más, pues a partir del lienzo, ¿no? A partir de lo que se dice, a partir de las fechas, ¿no? De dónde fue. Del Nican Mopowa, hay que retomarlo, ese es un elemento clave para poder entender esto. Y lo que yo les decía, desde la visión náhuatl, que es donde está escrito, y la versión en español. Bueno, les decía, donde explican todos estos elementos y hacen un comparativo entre la Virgen y que lo asocian con el cambio en Tonantzin, con Guadalupe, en Juan Diego, que representaría el pueblo, en el lugar del cerro o en el Tepeyac, que representaría el corazón, ¿sí? Bueno, todos estos elementos, ahorita a ver si podemos aterrizarlos para tenerlos un poquito más claros. Yo les decía hace rato que para nosotros los purépechas,
un fraile importante en cómo nos explicamos el mundo. Pues de entrada, en algo que nos explicamos el mundo, pues es la relación de Michoacán. Para poder entender a los purépechas, tenemos que basarnos aquí. Este libro es el libro de cabecera, que todos debemos de tener y conocer, la relación de Michoacán. Y esa relación de Michoacán, pues obviamente se dice o se le atribuye al fraile Jerónimo de Alcalá. Sí, Jerónimo de Alcalá es el que la escribe. Para nosotros los purépechas, Jerónimo de Alcalá pues es un sinónimo de alguna manera que representa mucho y nos dice mucho, porque vamos a estar directamente reinterpretando a partir de lo que él escribió, ¿vale? Entonces a nosotros nos va a sonar mucho y siempre nos ha sonado mucho a los purépechas. Bueno, para la cultura náhuatl o para los náhuatl o para el centro del país, uno de los principales frailes, pues no es Jerónimo, porque Jerónimo se vino para acá con nosotros. Uno de los principales es Bernardino de Sahagún, que es el que tenemos ahí. Hago esta comparativa para que ustedes entiendan, ¿no? Y que digan, bueno, Bernardino le tocó allá, o estuvo allá, o era un franciscano del grupo de los franciscanos que le tocó parte o que estuvo con este mundo náhuatl o al centro del país, y fue el que hizo muchos escritos. Entre ellos se le atribuye el Nican Mopohua, ¿sí? Esos escritos, eso se le atribuye a este personaje. Bueno, él no solo hizo el Nican Mopohua, se le atribuye, sino hizo más documentos, o existen más documentos donde nos explican muchas, de alguna manera, así como Jerónimo de Alcalá escribió la relación de Michoacán, y la relación de Michoacán está separada o de alguna manera fragmentada, o en una parte nos dice sobre cómo se gobernaba, ¿no? La gobernanza de los purépechas, sus rituales, sus creencias, y así va ordenando, ¿no? Bueno, Sahagún también hizo lo mismo, pero desde la cultura náhuatl. En esos escritos, precisamente, este amigo de Bernardino de Sahagún, que pertenecía a la orden de los franciscanos, dentro de sus escritos no aparece ningún escrito donde relacione al primer obispo, que es Fray Juan de Zumárraga, con la aparición de la Virgen. No existe, ¿sí? Bueno, ese es un punto. También Fray Juan de Zumárraga, pues obviamente, él fue un personaje de la vida real. Él fue el primer obispo de México, ¿sí? Que es el personaje que hoy en día retoma y conocemos como que fuera el obispo en ese momento, y el que Juan Diego le llevó todo esto, ¿sale? Ojo con eso. Yo les decía, Fernandino de Sahagún, nunca, en sus escritos, nunca asocia directamente a Fray Juan de Zumárraga con la Virgen. Fray Juan de Zumárraga también dejó escritos. Él tampoco, nunca en sus escritos, no hay un elemento, o no se autonombra, o no se ve dentro del mito guadalupano. No lo hay. Sus escritos que dejó son relacionados a otro contexto, ¿sí? Él nunca habla, pues. Entonces, ese es un detalle. Otro punto, que es este personaje que tenemos aquí, fue el segundo obispo. Una vez que Fray Juan de Zumárraga sale, entra Fray Alonso de Montúfar, que es este personaje que tenemos aquí. Esto ustedes lo pueden teclear, ahí en Google lo pueden buscar, todo esto, quién fue este personaje, si les va a dar las referencias. Bueno, Fray Alonso de Montúfar, les digo, fue el segundo obispo, fue el que sustituyó a Fray Juan de Zumárraga.
Muchos de los escritos que hay de este personaje se remontan en 1555, en conjunto con los de Bernardino de Sagún o los de Sagún. Se le atribuye que este personaje fue el que le dio el auge al mito guadalupano o a lo que se denominaba, pues, o lo que hoy conocemos como el culto guadalupano, ¿no? La historia nos dice que estamos hablando de 1555 más o menos, que en estas fechas ya en España había un culto hacia la Virgen de Guadalupe. Ya estaba, antes de que estuviera aquí, ese culto ya estaba en España. Y que precisamente es la imagen que tenemos acá. Entonces, todas esas ideas de que la Virgen se aparecía, que se apareció a un personaje, eso no es nuevo. Incluso la Virgen de Fátima también lo retoma, ¿sí? Los que son católicos saben a lo que estoy hablando, ¿sí? Estas apariciones, estas que se le aparece a alguien que necesita que le hagan ahí tal. Todo eso no es nuevo dentro de la cosmovisión o de la visión católica. Eso se repite continuamente, cambia la Virgen, cambia a quién, pero en fin de cuentas la esencia de las cosas está ahí, el patrón conductual es ahí, ¿sí? La aparición y que le dice tal. Eso no es nuevo. Bueno, y no les digo, no es nuevo hoy en día, tampoco en las fechas de 1555 tampoco era nuevo, ¿sale? Entonces, regresándonos un poquito, este personaje o los documentos que existen, les digo, se remonta a estos años y en España ya se celebraba la Virgen de Guadalupe y es la que tenemos aquí, hasta hoy en día se celebra todavía. Es lo que tenemos aquí, es esta representación. Igual, el nombre de Guadalupe, pues obviamente es una mezcla entre latino y hindú. Y lo tenemos aquí, que significa río oculto, y tal, ¿no? Eso, ¿por qué es una mezcla Guadalupe entre latín se me fue el otro. Bueno, es una mezcla de dos culturas, entonces, desde ahí el nombre de Guadalupe, que les digo, no solo el nombre fue extraído, sino toda la idea de las apariciones, toda esta parte, pues, se trajo de España y se implementó aquí. Ojo, aquí es muy interesante, la historia misma nos dice, a través de Sagún, que precisamente en ese lugar, lo que hoy se denomina como el Cerro del Tepeyac, ya se celebraba, ¿sí? Ya se celebraba estas peregrinaciones, ya se celebraba esta evocación, ya se tenía una deidad ahí. ¿Y quién era esa? Pues era Tonantzin, ¿no? Y que era considerada que, pues desde el término Tonantzin viene en náhuatl, y Tonantzin significa nuestra madre, nuestra reverenciable madre o madrecita. Entonces ya estaba la idea muy madurada y tenía pues años, ¿no? Esa tradición de que en esas fechas varios pueblos se organizaban y iban y visitaban en esa temporada a este lugar, a esta imagen, a esta evocación, a este culto ya se realizaba. Entonces, cuando llega este amigo Fray Alonso de Montúfar, pues ve eso, ¿no? No se explicaba por qué, incluso nos dicen los textos de Sagún que venían incluso del centro, del sur del país. Había esas peregrinaciones, ese movimiento de masas que iban y llegaban a ese cerro, ¿sí? Y recordando pues que los cerros para las culturas milenarias pues son sagrados, ¿sale? Entonces se da cuenta esto Montúfar y pues lo único que hace es lo que yo les decía hace rato, ¿no? Ya tenemos la situación, entonces lo único que hace es suplantar esto por esto y queda, ¿sí?
Obviamente no fue así de sencillo, obvio. Tiene que haber un proceso de asimilación. Bueno, entonces, no nos debe extrañar que el culto guadalupano vino a suprimir, a suprimir o de alguna manera a suplir a lo que fue ese culto que ya existía. Bueno. También los textos, estos documentos, nos remonta y apunta al que pintó a la Virgen de Guadalupe, pues fue al indígena Marcos Ipac de Aquino, ¿sí? Ese es el nombre que de alguna manera la historia lo ubica y le dice, ese es el personaje, ¿no? Esto obviamente pues no, la mayoría de gente pues le hace luego hueco, ¿no? Y dice, no quiero saber, o, o no me interesa, pero es interesante, yo les invito a verlo desde esta perspectiva. Bueno, este otro personaje nos dice la historia que precisamente una manera de educar a la gente y reeducarla es a través, vaya, de la educación, ¿no? Y se educa a través de obras, ¿sí? Hoy en día, pues las obras de teatro son sinónimo de cuando uno va al teatro, pues obviamente siempre te deja algo, eso que viste, ¿no? Esa representación que te presentaron en el teatro te deja algo en tus pensamientos, ¿no? En tus emociones. Entonces eso es parte de la educación. Y esto no es nuevo. Montúfar la traía como un elemento básico para reeducar a la gente. Nos dicen que a través de las obras de teatro también educaban a la gente y guiaban. Y eso fue un motor que le permitió a Montúfar que la gente asimilara y que de alguna manera de aquí cambiara acá, ¿sí? Obviamente, les digo, con esas transformaciones. Entonces nos dice que un elemento clave fueron las obras de teatro. Montúfar las montaba y hacía esta representación, estas apariciones, todo esto se fue como puliendo, ¿no? Hasta lo que tenemos hoy en día. Eso les digo, todo esto que les estoy diciendo, pues obviamente pertenece o es parte de esas investigaciones históricas a través de datos, a través de códices, a través de reinterpretar las cosas. Adelante, Pamela. Perdón, maestro, buenos días. No, adelante, sí. Entonces, por ende está pasando lo mismo con las canonizaciones nuevas que están sucediendo ahora, ¿no? O sea, nos están volviendo a evangelizar o siguiendo el procedimiento y pues estamos siendo igual como para ser manejados por los que no han terminado de conquistarnos, ¿no? Sí recuerdas que, por ejemplo, también viendo desde la parte teológica, la teología también tiene que ir cambiando, Pamela. La teología no es la misma teología que nos van a dar ahorita a la que les daban antes o la que viene después. Todo va cambiando. Como sociedad, compañeros, expliquémonos que todo es puramente social y la sociedad se va moviendo, ¿sí? Se va transformando. Entonces, como tal, la educación, la teología, la religión van cambiando, todo tiene que ir cambiando. Aquello que no cambia se estanca y se pudre y se muere. Así de sencillo, compañeros. Entonces todo va renovándose, todo va cambiando, va transformándose, va evolucionando. También la teología va cambiando como parte o como un elemento puramente social. ¿Sale? Bueno. Esto les digo social, es muy... político y económico y todo, ¿no? Todo se va transformando, Pamela. Y veamos, todo va en constante transformación, en constante movimiento. Nada es estático, todo se va transformando. Pero la esencia de las cosas, los elementos duros, lo que yo les decía la vez pasada, ahí están. Yo les decía, evoquemos o veamos. Porque hoy en día nos explicamos al llegar a casa, o me pasaba a mí, de que lo primero que preguntas es la mamá. Puede estar presente el papá o no, pero siempre preguntamos, ¿y la mamá? ¿Dónde está mi mamá? Tengo hermanos en Estados Unidos y lo primero que preguntan cuando hablan por teléfono, ¿no? O cuando está mi mamá, era de, ¿dónde está mi mamá?
Por mi jefe, por mi papá podían preguntar o no, o al final, ay, mi jefe, ¿dónde anda? O mi papá, ¿dónde está? Pero siempre lo principal, y eso nos explica, ¿no? Nos mueve, nos dice, oye, pero ¿por qué todo el mundo? Y el 10 de mayo, perdón, también cómo nos volteamos a ver a la mamá, o sea, con una vocación enorme, y que esto no es malo, pues, sino entendamos las cosas. Tenemos esa vocación hacia nuestra madre siempre. Entonces, hoy en día la tenemos de todos los mexicanos, por eso le damos ese título a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Vemos esa evocación, ¿sí? Vemos ese desbordamiento de gente, ¿sí? Vemos ese movimiento multitudinario. No es algo nada más de a nosotros como purépechas o de no, y que esto se va, ya estaba también, entendamos compañeros, ya estaba, yo les decía, desde los escritos de Sagún, ya se tenía esa evocación, ¿sí? Con Y Sagún. ya brincó la frontera, Luis. ¿Ya qué? Ah, sí, sí, sí. Entonces, esto se está reproduciendo en Estados Unidos con los paisas que están allá. También hay esa vocación enorme, ¿eh? Entonces, esto por eso va trascendiendo, yo les decía, pero vamos a explicarnos de que algo que ya estaba, algo que es en la actualidad y algo que va a seguir, se va a perpetuar, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen te dice muchas cosas. Y si nos remontamos, voy a regresar así rápido. Ay, perdón. A esta otra imagen que tenemos acá, que nos presenta la película. ¿Acaso no es lo mismo? Esto que vemos aquí, pero actualmente es esto. ¿Cierto o no? O sea, cambian los contextos, cambian los personajes, cambian el lugar, a lo mejor, pero la esencia ahí está. ¿Sí la pueden ver o no? ¿O es algo muy fumado que yo solo puedo ver? Efraín, ¿qué piensas de esto? Efraín, Sí, gracias, Luis. ¿qué piensas de todo esto? Mire, pues yo para empezar, pues ni soy aficionado a la religión católica. Ajá. Y posiblemente muchos de mis compañeros van a pensar, oye, pues esto no. Desde el punto de vista profesional, yo ya tenía un concepto mínimo sobre esto. Yo tenía una parte de este conocimiento, y no solamente de esto, sino ya de los posteriores, vamos a llamarle como santos, que también tienen mucho que ver ya en la era actual. Pero ante todo eso, pues es cierto porque yo le iba a preguntar si esto del libro del Nican Mopowa, ¿esto lo conocen los sacerdotes o los que, ¿cómo se llaman los otros? Antes de ser sacerdotes, cuando... Seminaristas. Seminaristas, ¿esto lo conocen ellos? Es parte de la teología. Pregunto esto porque igual eso sí es novedoso, yo creo que a más de uno, yo desconozco, tan solo el término desconozco, pero sí es importante conocer ese material porque muchas cosas que la religión no informa es precisamente la parte oculta, la parte que no quiere que los católicos tengan otra visión, sino que siempre nos tratan de encajonarnos hacia donde quieren ellos. Y resulta interesante porque también la otra pregunta que le iba a hacer, pero usted ya lo comentó, es donde hay algo, donde hay un evento que se daba con anterioridad, precisamente es una muestra nada más de que lo único que hace la religión es cambiar el formato, por así decirlo, y opta por otra nueva. Caso concreto, por ejemplo, hoy en la actualidad en Iztapalapa, en lo que hoy se hace la representación del, ¿cómo se llama?
del Cristo. De la Entonces, pasión de ahí Cristo. también, de acuerdo a los materiales, ahí también ya pasaba anteriormente algo con los Ujú. nativos, con los tulas, por ejemplo, ahí ya había algo, con los toltecas. Entonces, lo que hace la religión es únicamente cambiar la modalidad y decir esto. Entonces, sí es importante conocer para poder tener otra visión. Esta visión es lo que nos hace falta a nosotros para entender el grado de la invasión y el exterminio que los españoles nos impusieron. Y todo esto con el afán no de satanizar o de conceptualizar a la religión, sino como un modelo de dominación que hasta por la fecha seguimos todavía con esa mentalidad, porque Ujú. no solamente ustedes, sino todos aquí en el grupo, más de una vez hemos ido a la villa y hemos sido testigos de la magnitud de la gente que acude, que desde lejos hace estas peregrinaciones, pero entonces, pues es simplemente para tener esa visión. Yo me voy con esa visión de que, pues, la parte negra, por así decirlo, que es lo que nos interesa a nosotros. Es lo que nos hacía falta para tener ese concepto de la religión. Hasta ahí, Luis. Gracias, Efraín. Incluso, mira, Efraín, mencionas un fenómeno que sucede en el DF con la pasión de Cristo en Iztapalapa. Incluso muchas de las veces, tomando este punto, no es ni tanto la religión, eso somos nosotros como sociedad, como que ya tenemos eso muy arraigado. Y eso lo hacemos nuestro y lo reinterpretamos y lo exponemos y lo formamos y forma parte de nuestra nacionalidad, de nuestra representación, lo que nosotros nos identifica. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces incluso esto que estamos hablando, a lo mejor se pensó desde una perspectiva, pero no se piensa las dimensiones que tiene. Y las dimensiones que tienen, realmente quien las materializa es la sociedad. Quien las materializa eres tú, somos yo, somos todos. Y esto pues tiene una explicación, les digo, o sea, necesitamos como esa necesidad de sentirnos protegidos, ¿sí? Por nuestra mamá. Entonces, por eso adoptamos este tipo de cosas y es lo que está pasando con la gente en Estados Unidos. También ellos ya están haciendo toda una revolución, pero es esa necesidad, esa explicación, ¿sí? Es algo muy interesante, ¿eh? En Estados Unidos, el profe a lo mejor te les comenta algo, y ustedes también, todos tenemos gente en Estados Unidos, entonces, ¿son que 7 o 20 millones, profe, lo que hay allá de michoacanos o mexicanos? 7 o 20 De se me fue el dato. michoacanos, 5 millones, de mexicanos, alrededor de 80 millones. Sí, o sea, veamos la cantidad de gente que hay allá. Y de Entonces, purépechas, como 500,000. todos tenemos un pariente allá, ¿sí? Bueno, y es ese pariente, es esa necesidad de estarse en otra tierra, en otro contexto, en otros ámbitos, pues que se jala no solo los símbolos, no solo la comida, no solo la vestimenta, no solo las fiestas para sentirse en su lugar, sino pues todo esto. Hoy en día están jalando la religiosidad a la Virgen como parte de, y hacen también todo y eso no, la religión no está a lo mejor ahí imperando, no le está diciendo vamos a traer, vamos, sino es esa necesidad de la gente. Si vemos también esas cosas bien interesantes, bueno, no sé cómo andemos de tiempo, profe. Bien, Luis, pero les comento antes de que se me cede, porque igual y luego se me pasa. Miren, compañeros, lo interesante de este fenómeno en Estados Unidos, y por eso le tienen miedo, es que la cultura mexicana como tal está ganando espacios que no había tenido anteriormente. Y parte de eso se explica con la religiosidad, porque la población mexicana, muchos lo han conceptualizado como que no es católica, sino guadalupana. Hay una diferencia.
Incluso Luis lo comentaba anteriormente de manera un poco jocosa, que hay mucha gente que dice que es atea, o a mucha gente que dice evangelista y dice, bueno, yo soy evangelista, pero soy guadalupano, o yo soy ateo, pero soy guadalupano. ¿Por qué? Porque eso es parte de la identidad. ¿Y por qué es parte de la identidad? Pues porque está desde antes, como lo estamos viendo, viene de atrás y viene porque somos una cultura agrícola, una cultura de diosas, no de dioses, es distinto. Y somos de diosas porque precisamente, como lo explicaba Dajandra en el audio que les puse, es la mujer la que cultiva. Entonces, por eso nuestras culturas son de diosas. Y aquí hay algo interesante y que no quiero dejar pasar porque luego se me va. Nosotros, los que estamos aquí todos, pertenecemos a la misma matriz cultural. Y yo muchas veces lo he dicho y en esto hay que tener mucho cuidado. Todo aquello que nos fortalece como cultura y todo aquello que nos debilita como cultura debe de compartirse internamente. No sé si me explique. Estas cosas no tienen por qué salir a otros planos, porque es parte de nuestra identidad y es parte de lo que nos hace fuertes. Entonces, yo les pregunto, si nosotros no tenemos fuertes nuestros núcleos ético-míticos, ¿qué pasa? Ya se quedaron pensativos todos, ¿verdad? ¿Qué pasa si debilitan los núcleos ético-míticos? Yo, Pamela, lo comentaba hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si nos convertimos en otra cosa, ya no en una cultura de diosas? ¿Seguiremos siendo la misma cultura? Híjole, creo que... Perdón, no lo había escuchado. Maté No lo escuché, no lo alcancé a escuchar. me refería a lo que comentabas. Adelante, Raúl, ¿o quién quiere comentar? Rápido, porque no quiero quitarle el espacio a Luis. Rápidamente, profe. Mire, ya quedé del 1 al 0 entre el medio porque es algo que jamás había escuchado. ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros? Por la cultura, por la historia que nos ha venido, a lo mejor nos inculcaron nuestros padres, ¿sí? Pero ellos también no sabían. Ahora se imagina ya con lo que nos han comentado, entonces realmente no es la Virgen. Es algo, hay mucho que estudiar, hay muchísimo, porque si nosotros dejáramos a un lado esto, por ejemplo, las creencias, aquí en Carapan el 12 de diciembre se hace un fiesta, no, de la Virgen de Guadalupe. Si lo dejáramos, tendríamos 2 puntos. Ahorita decía, ¿qué pasaría? O a lo mejor avanzamos con ideas verdaderas o terminaríamos. Porque ya ahorita pues ya me dejaron así, ya necesito leer, necesito estudiar un poco más para ver realmente la historia de la Virgen de Guadalupe. Porque a mí así desde que nací, a mí me lo inculcaron, ¿no? Y yo así les pasé esta información a la cultura, se los pasé a mis hijos. Pero ya ahorita está cambiando todo. Sería todo, profe. Bueno, muchas gracias, Raúl. Es algo que tenemos que seguir platicando y reflexionando. Adelante, Luis. Gracias, profe. Yo nada más para casi terminar, porque faltan 20 minutos. Les pasé al final referencias de precisamente de los expositores de todas estas teorías, y que es muy interesante. Yo creo que si les digo, tenemos chance de buscar un poquito ahí y todo está a la mano, todo lo tenemos ahí a la mano por medio de estas herramientas de Google. Todo lo tenemos ahí, nada más tecleamos y nos da acceso y buscamos, indagamos, cuestionamos, todas estas cosas. Entonces es algo muy interesante. Nada más se los digo, todo esto que yo les dije, pues hay un fundamento, ¿no? No es algo que nosotros nos estamos inventando, sino tiene todo un fundamento y vamos a seguir de alguna manera las líneas, ¿no? A dónde nos llevan y es algo muy interesante. Ojalá, les digo, le dediquemos un poquito de tiempo a
a todo esto, a cómo seguir a ver qué es real, qué no es real, estas líneas hacia dónde nos siguen y nos describimos muchas cosas. Eso es una invitación primero. Y hasta ahí termina de alguna manera el tema. Lo que dice Raúl es muy interesante, es muy, muy interesante. Él habla específico sobre Carapa, ¿no? Sobre toda la celebración. Yo les decía la vez pasada, cómo un elemento, en este caso, el culto guadalupano, cómo rige y cómo está mezclado en todo y cómo rige desde nuestro imaginario interior, ¿no? Porque esto a la vez me produce emociones, me produce sensaciones, me produce tal, y eso pasa con Raúl, ¿no? Con su celebración. O sea, a Raúl de alguna manera, esa celebración que está en Carapan, esa fiesta, lo mueve, y no solo a él, sino a su familia, al pueblo en general, mueve eso. Lo mueve desde políticamente, porque se tienen que organizar para hacer la fiesta, lo mueve económicamente porque hay que cooperar, lo mueve socialmente porque pues tiene que participar, lo mueve educativamente porque ya de alguna manera es como rendirle culto a esas deidades, ¿no? Eso es educación, y él a la vez va y lo hace y lo reproduce y lo transmite a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? Eso es educación, eso es conocimiento, y todo eso se va haciendo. Entonces, vemos cómo todos estos elementos se entretejen en un elemento que luego muchas de las veces decimos, es que eso es aparte. No, pues es que no es aparte, porque rige nuestra vida, incluso rige hasta nuestra felicidad. O sea, veamos el peso que tiene. No solo rige desde la parte así afuera, sino la parte interna, porque nuestra felicidad, nuestra manera de percibir, nuestra manera de recrearnos, nuestra manera de relajarnos, nuestra manera de ver, de que le dé motivo, ¿no? A la vida particular y a la vida comunitaria, pues son las fiestas, ¿no? El sentido, lo que hacen las fiestas. Entonces es algo muy interesante, y eso está en nosotros, ¿eh? Y ha estado y se va a perpetuar. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, que desaparezca. Yo digo que no es el afán y no es el sentido, porque si tumbamos esto, pues imagina, quedaríamos como en la nada, ¿no? Y también estos autores nos dicen es que los pueblos necesitan religiosidad, porque eso les da sentido a nuestra vida, ¿sí? Le da sentido, mueve muchas dinámicas, mueve muchos elementos que están dentro de. Entonces, eso no puede desaparecer, y es lo que nuestra cultura también ha sido fuerte gracias a eso, ¿eh? Esos elementos. Pero veamos que esos elementos, pues obviamente van transformándose, van cambiándose, ¿sí? Van evolucionando y van a seguir evolucionando. Nada es estático, compañeros. Entonces, les digo, veamos qué hay detrás de todo eso, y es muy interesante, y amamos más a la cultura, participamos más, lo hacemos más propio, ¿sí? Por eso ahí lo que dice el profe, muchos de estos teólogos dicen, yo no soy, yo soy ateo, pero amo, me caso, tengo una veneración, soy guadalupano por la trascendencia que tiene esto, ¿sí? Y que no es ahora, que es algo que ya viene y que va a ir cambiando, claro que va a ir cambiando, y eso me hace amarlo más, respetarlo más, ¿sí? Entonces, pero desde esta perspectiva, no de la perspectiva que a lo mejor luego nos inducen, o que es de alguna manera como dentro como de, o medio místico, ¿no? Medio así, no, sino es eso que digo, es que es eso, esto antes era Tonantzin, y esto viene y va a seguir, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Yo los invito desde esta perspectiva, ¿no? Que lo veamos así, nos los expliquemos, y eso nos hace más, abrazarlo, ¿no? Con más fuerza, y decir, pues qué padre, ¿no? Y qué chingón es esto, ¿no? Y esto, les digo, va a cambiar. Ahorita está en este envase, al rato va a estar en otro envase, al rato en otro, y si lo vemos hacia atrás también ha pasado eso, pero en sí la esencia pues es algo muy chingón y es algo que nos representa, ¿vale? Bueno, igual si no sé si existe alguna pregunta.
Si hay alguna, pues adelante. Si no, profe, adelante usted. Compañeros, ¿alguien quiere intervenir? ¿Quiere hacer un comentario, una reflexión, una pregunta? Es el momento. Estamos cerrando las clases del día de hoy. Rosalinda nos dice que no quiere que se acabe. Gracias, Rosalinda. Y Raúl nos dice también que le gusta. Muchas gracias, Raúl. Pues miren, de esto se trata, ¿no? De que nos repensemos de otra forma, ¿no? Luis dice que vamos a aprender y en ese aprendizaje vamos a querer más aquello que hacemos, pero yo creo que también nos queremos más nosotros mismos como personas, ¿no? Creo que nos han enseñado precisamente lo contrario, ¿no? Nos han enseñado a no querernos, ¿no? A rechazarnos, ¿no? A no darle valor a eso que somos. Y en ese no darle valor a lo que somos, pues también no le damos valor a nuestros conocimientos, ¿no? Y esa es una de las problemáticas que yo detecto en nuestra intelectualidad purépecha, ¿no? Que no creen en lo que dicen, ¿no? Que no creen en lo que hacen. Ellos creen en otras cosas, pero es por todo este constructo cultural impuesto, ¿no? Pero como dice el actor Tenoch Huerta, que le gusta mucho citar a Luis, carajo, tampoco estamos en la secundaria, ¿no? Ya estamos grandes, ya hemos caminado mucho, hay que quitarnos eso de la cabeza, como dice Raúl, y hay que reinterpretar las cosas desde nuestra perspectiva. Precisamente por eso estamos haciendo este esfuerzo de pensar las cosas desde nuestra raíz cultural, desde nuestras prácticas y desde nuestros conocimientos. Vamos a dialogar con los demás, pero desde lo que somos nosotros, desde nuestra forma de ver el mundo. Y entonces sí, venga un León Portilla, venga un López Austin, vengan todos aquellos que han hablado y teorizado sobre nuestra cultura, pero nosotros también asumiendo una posición desde lo que somos. Adelante, compañeros, les quedan 10 minutos y los veo muy reflexivos. Luis, ahora sí los matamos. No, pues más bien si existe algún comentario de los compañeros, no sé, alguna duda. Es muy interesante también esto de que nosotros exterioricemos lo que pensamos. Eso también cimenta, hace más fuerte, pues hace más fuerte el cimiento en el cual nosotros estamos parados. Y eso no es más que formación personal. Y eso es parte de la educación y es lo que estamos aquí de alguna manera nosotros pues tratando, ¿no? De abonarle, que tengan fuerte esa parte. No sé, a ver, Leonel, ¿cómo vamos hasta aquí? Todo súper bien, como lo comentaba ahorita de sus cimientos que ya tenemos, pues yo tengo otro cimiento más para seguir en mis creencias y a lo que yo me basaba para ver pues que duramente, cruelmente, pues sí estamos siendo conquistados desde aquella época y seguimos haciéndolo aunque sea en otro tipo de modalidad, pero seguimos siendo como su tipo esclavos, ¿no? Que nos están manejando con esa religión que ellos trajeron de España y ya dudaba de las canonizaciones de ahora, pues ahora más con esto. Me hace falta ver esa película, necesito verla. Sí, es muy interesante, Pamela. Te vas a encontrar con muchos datos. Muchos datos, les digo, los guionistas y el productor mismo de las películas, pues obviamente primero hacen como su investigación, ¿no? Y en base en esa investigación, pues ahora sí montan su película y la dramatizan. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Dramatizan una cosa para que de alguna manera, pues sea comprendible y sea atractiva también para el público, ¿no? Dramatizarla, agregarle elementos elementos extras que la hagan así más intensa, ¿no? Pero sí elementos clave o deben de estar montados sobre bases históricas. Y esto es muy interesante si nosotros podemos verlas y decir, es que es esto, ¿no? Y nos la explicamos desde ahí. Y esto pues es formación, Pamela, esto de alguna manera nos ayuda a nosotros como individuos. Yo les decía la vez pasada, no sé si recuerdan, que cuando estábamos con el tema de la teología,
y hacía la comparativa de una mesa, ¿no? De cómo estos autores nos dicen que nos imaginemos una mesa y que dentro de esa mesa, por así decirlo, fuera hay un personaje, ¿no? Y ese personaje, pues, es una marioneta. Y dentro de esa mesa, si nosotros quitásemos la mesa, íbamos a encontrar que debajo hay un enano. Hay un enano que está moviendo la marioneta. ¿Sí? Nos hace esa metáfora, pues. Y nos dice que el enano está escondido y es verdaderamente el actor, por así decirlo, y el que está moviendo los hilos de la marioneta. Eso haciéndolo comparativamente o metafóricamente, comparándolo con la realidad, pues los ritos y todas estas cosas que nosotros vamos a la iglesia, que no es malo, compañeros, también lo veamos de esa manera, ¿eh? Es como esta parte, ¿no? Lo que se ve, la cara, pues, de las cosas, los rituales, eso es la cara. Pero detrás de eso hay un fundamento, ¿sí? Hay una parte teológica que no se ve, ¿sí? Y que normalmente es una parte, por eso hace la comparativa con un enano, porque normalmente para la mayoría esto es lo más bonito, lo más simple, lo más atractivo, y esto siempre es lo más feo, pues que es el trabajo, es la parte teórica, es la investigación, es todo esto, ¿no? Entonces, esto normalmente no se ve y lo que se ve es esto. Pero lo que funciona y lo que le da sentido, pues es el que está acá abajo. Eso nos hacen esa metáfora. No sé si recuerdan eso que yo les expliqué también, que les trataba de explicar. Eso es la teología. Entonces, por eso normalmente nosotros vamos a misa, pues, a hacer rituales, ¿no? Porque desde el momento que llegas, te persignas, haces, todo eso es ritual, todo eso es práctico, todo eso es la práctica, pues. Pero detrás de eso hay toda una teología que no la vemos y que muchas veces nos interesa, ¿sí? Y que es la que le da fundamento a esa parte. ¿Sale? Les digo, nada más para recordarles eso, lo vimos por eso la importancia de conocer la teología. Y por eso la importancia de que de alguna manera, pues teología no la eliminan de los currículum de la escuela, porque eso, teología también es sinónimo de filosofía, ¿sí? Entonces, normalmente, pues esos elementos no nos los dan en las escuelas porque, pues, nos harían pensar, nos harían reflexionar, nos harían cuestionar, ¿no? Entonces, todas estas cosas pero pues nosotros estamos en un nivel ya superior, o sea, tenemos que también tener estas visiones. Y esto es gratis, compañeros, esto lo tenemos al alcance de la mano, pero sí es como el enano, ¿no? Como la parte fea que la mayoría no quiere porque, ay, es tiempo, es dedicación, es tal, mejor me voy con la otra parte que sí se ve. Sale, compañeros. Gracias, profe. Ya para cerrar, yo con esto cierro. Muy bien, muchas gracias, Luis. Adelante, Pamela. Gracias a ustedes. Por clases como estas son las que me hacen dudar de salirme de la licenciatura. Me encanta su materia, solo que lo que no es gratis, como lo comentaba el profesor, es mi licenciatura. Y como no me dieron la beca, ya estaba yo casi afuera, pero si ustedes me dan chance de seguir como oyente, yo súper complacida. Yo me vengo satisfactoriamente con ustedes a sus clases. Gracias, Pamela. Pues yo digo que las cosas hay que hacerlas por gusto. Y si es tu gusto estar acá con nosotros, bienvenida seas. Muchísimas gracias. ¿Tú de dónde eres, Pamela? De Carapan. Bueno, pues aquí la mayoría es de Carapan, creo, en este grupo, ¿verdad? ¿Cómo? La mayoría son de Carapan, los de este grupo. Sí, ajá. En el que tenemos en la tarde, la mayoría son de Naranja y de Tiríndaro. Y así está variado, ¿no? Está interesante. Bueno, compañeros, muchas gracias, Pamela. Compañeros, ¿tienen alguna intervención, algún comentario? Nos quedan 3 minutos. Y si no te hacen ningún comentario, los voy a dejar con una duda más grande de las que les hemos sembrado el día de hoy. Así es que o hacen el comentario o los dejo con la duda grande. Buenos días, profe. Adelante, Leonel. Pues está muy interesante estas 3 versiones que nos mostró el compañero, el maestro Luis. Y pues aquí la mayoría, pues como somos de aquí, pues nomás conocemos la versión católica o mayor parte conocen nomás esa.
pero pues así con la carrera que estamos aquí, pues yo tampoco no sabía o apenas es que es algo nuevo para mí, cómo ha ido evolucionando de antemano, pues nomás se han hecho cambios, porque pues como decía el compañero Aarón, pues años atrás se han visto estos símbolos, nomás que ahora los evolucionan, nomás los cambian. Y también, ¿cómo se llama? No sabemos hasta dónde va a llegar o las canonizaciones que se están haciendo de hoy en día, pues no sabemos qué cambio más se va a hacer o qué cosas todavía no sabemos. Por eso se ve interesante, o está interesante pues de conocer más, porque pues yo nomás sabía esta, la de católica, pero pues al igual que del antepanoyista, pues teníamos que ver la película del Nuevo Mundo para saber un poco más de cómo es realmente el pintor o cómo es lo que cómo es la interpretación, pues, porque ya hace rato que pasó un pedacito, pues vi que hablaba en purépecha. Pues yo dije, está interesante porque aquí en purépecha, pues nosotros, bueno, más bien yo, en lo personal, yo lo entiendo bien, pues no, está entre el purépecha y el español. Pues se ve que está interesante. Pues por eso tendría que ver la película para hasta agregar más, pues. Eso es todo. Gracias, Leonel. ¿Alguien más antes de que se acabe el minuto que nos queda? El último minuto de Yo, mi cuenta. Adelante, Ana. yo, pues como dice el compañero Leonel y creo que todos los compañeros, pues está interesante. Algo ya me habían comentado de eso y con otra asignatura, también la clase pasada, ayer, vimos también algo referente a esto, cómo los cambiaron, cómo antes ya existían estos elementos y ellos usaron esa estrategia. Pero a lo que voy es, yo escuché un taller de un seminarista y él, sabiendo pues ya toda esta teología que dicen, él se estaba más que nada burlándose de nuestros usos y costumbres. Él decía, no se le puede llamar usos y costumbres, de ustedes es abusos y costumbres, porque ustedes mismos no los manejan bien. Y el respeto que deberían de presentar en el templo, ustedes a base de sus abusos y costumbres, ustedes se creen gran cosa ahí en el templo. Cuando agarran por decir, un carguero, ustedes quieren estar en medio y sentirse el centro de la mesa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esos abusos y costumbres en la mente. Escuché varias cosas de las cuales yo pues no estaba de acuerdo y siendo él ¿cómo es que se llama? Que son antes de sacerdotes, fraile, Seminarista. Seminario les seminarista, dicen en ajá, el- seminarista, ajá, y él estaba comentando eso y yo dije, y pues como la gente escuchando eso, ya ya todos ya no decían nada, nadie decía nada porque pues todos ya tienen esa creencia con la Virgen, con Dios y allí lo que es el catolicismo, y nadie le respondía nada y yo escuché como que estaba criticando hasta los cargueros de cómo se portaban en el templo, las personas, todos se querían sentarse adelante, y muchas cosas que él decía que a base de nuestros abusos y costumbres. Y por eso yo pienso la magnitud de lo que es la evangelización, hasta en eso ya nos calla y ya no decimos nada. Sería mi participación. Muchas gracias, Ana. Interesante lo que dices, pero yo creo que después de esto que hemos compartido el día de hoy, podrás decirle una que otra cosa, ¿no? Entre ellas, que el centro de la religiosidad es la comunidad, ¿verdad? Y Así que es es. nuestra forma de entender el mundo, y que nuestra forma de entender el mundo es la que nos da vida y nos permite existir en este mundo. Pues, muchísimas gracias, compañeros. Un placer haberlos saludado y haber compartido la palabra con ustedes como cada